En solo un mes, el Vaticano ha sido sacudido hasta sus cimientos. Desde su elección, el Papa León XIV no ha dejado a nadie indiferente. Sus gestos, decisiones y silencios están redefiniendo el futuro de la Iglesia, y cada movimiento suyo resuena en los rincones más lejanos del planeta. ¿Estamos ante el pastor que restaurará la fe o un estratega audaz para una Iglesia en crisis? Hoy, te desglosamos cada paso, cada declaración, cada movimiento de un pontificado que ya marca un antes y un después. Ponte cómodo, porque esto es todo lo que necesitas saber sobre León XIV, el hombre que está transformando a la Iglesia Católica. Y antes de empezar, no olvides darle like, compartir y activar la campanita para no perderte ni un detalle. Comenzamos. Retrocedamos en el tiempo, solo unas semanas. Mayo de 2025. El cónclave para elegir al sucesor de Pedro fue, sin duda, un verdadero campo de batalla. Dentro de la imponente Capilla Sistina, dos visiones opuestas de la Iglesia se enfrentaron en una lucha de poder y de ideas. Por un lado, los llamados francisquistas, con figuras prominentes como el cardenal Pietro Parolin, abogaban por la continuidad de las reformas iniciadas por el Papa Francisco. Su énfasis, la sinodalidad, la escucha activa a la base y una apertura más acentuada a los complejos temas sociales que interpelan al mundo contemporáneo. Buscaban una Iglesia en constante diálogo con el mundo. Enfrente, se alzaba el ala conservadora, representada por cardenales de la talla de Raymond Burke y Robert Prevost. Su clamor era claro y fuerte, un retorno a la ortodoxia doctrinal y litúrgica. Deseaban una Iglesia arraigada firmemente en sus tradiciones milenarias, con menos concesiones a las corrientes modernas. Y entonces, contra todo pronóstico, en medio de esta tensión palpable, el Espíritu Santo señaló a un candidato inesperado. Un hombre de perfil más bien bajo, conocido por su discreción y su meticuloso trabajo en la Congregación para los Obispos, Robert Prevost, un cardenal estadounidense que hasta entonces había operado lejos de los focos mediáticos. Trascendidos de las bambalinas vaticanas revelan que el cardenal Burke, un verdadero titán del ala tradicionalista y una voz influyente, fue el artífice clave de su victoria. Se dice que Burke logró asegurar más de 100 de los 133 votos posibles, una hazaña estratégica que selló el destino de Prevost como el nuevo pontífice. Al elegir el nombre León XIV, el recién electo papa envió un mensaje inequívoco al mundo. Era un claro homenaje a León XIII, el pontífice que a finales del siglo XIX enfrentó la vorágine de la modernidad con la promulgación de la doctrina social de la Iglesia y la monumental encíclica Rerum Novarum. Este nombre no fue una elección al azar, anunciaba un pontificado anclado firmemente en la tradición, sí, pero con la mirada puesta de forma incisiva en los desafíos urgentes del siglo XXI. Un puente entre el pasado y el futuro de la fe. Desde el mismo instante de su primera aparición en el balcón central de la Basílica de San Pedro, el Papa León XIV dejó una cosa clara: no sería un pontífice más. Su atuendo habló por sí mismo. Vestido con el roquete inmaculado y la museta escarlata, prendas que su predecesor, el Papa Francisco, había optado por dejar de lado en favor de una sencillez más marcada, proyectó una imagen inmediata de solemnidad, continuidad y un profundo respeto por la herencia histórica del papado. Su primera bendición Urbi et Orbi fue un espectáculo de fe pura y una lección de simbolismo litúrgico. Una señal de la cruz amplia, lenta y deliberada, casi una catequesis en sí misma, mientras las frases en latín resonaban con fuerza en la inmensa plaza de San Pedro. Eran palabras que evocaban directamente los tiempos de pontífices como Pío X y Benedicto XV. Dominus vobiscum, el Señor esté con vosotros, pronunció con una voz que llenó el espacio, enviando un mensaje inconfundible al mundo: la dignidad sagrada del papado ha regresado, y con ella, un anclaje en la tradición más profunda de la Iglesia. La reacción de los vaticanistas, los observadores más agudos de la Santa Sede, fue instantánea y reveladora. Sandro Magister, en su influyente columna para El Espresso, fue contundente en su análisis:
León XIV no improvisa. Cada gesto está calculado milimétricamente para restaurar el centro de gravedad católico, para realinear la barca de Pedro. Por su parte, Marco Tosatti, en Stilum Curiae, añadió otra capa a la interpretación. Es un papa que escucha con atención, que reflexiona profundamente antes de actuar y que, cuando lo hace, lo ejecuta con una precisión quirúrgica, sin dejar nada al azar. Y desde el otro lado del Atlántico, Raymond Arroyo, de la cadena EWTN, comentó: tras años de titulares divisivos y de una cierta ambigüedad, su sobriedad es un bálsamo para muchos fieles. Pero su doctrina aún debe definirse en la práctica, aunque los primeros indicios son contundentes. Estos comentarios reflejan el inmenso impacto de un papa que, en apenas unos días, ha logrado captar la atención del mundo entero, despertando tanto esperanza como expectación. Pero León XIV no solo ha impactado con sus gestos. Su pontificado se ha inaugurado con decisiones audaces que están redefiniendo el mapa de poder y las orientaciones doctrinales dentro del Vaticano. Han sido movimientos que han sacudido a la curia romana y enviado mensajes claros sobre su visión de futuro. El 15 de mayo de 2025, el nuevo pontífice dio un golpe de autoridad que resonó en todos los pasillos vaticanos. El arzobispo Vincenzo Paglia fue destituido de su cargo como gran canciller del Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia. Este no fue un movimiento menor, fue un mensaje directo a una corriente teológica que, bajo la gestión de Paglia, había transformado una institución creada para defender la doctrina católica sobre la familia. Bajo Paglia, el Instituto Juan Pablo II, fundado para ser un baluarte de la enseñanza tradicional del matrimonio, había evolucionado, según sus críticos, hacia un centro de estudios sociológicos. Parecía más interesado en adaptarse a las nuevas formas de convivencia que en proclamar el Evangelio en su plenitud, generando una profunda inquietud en amplios sectores de la Iglesia. Las controversias que rodeaban a Paglia eran múltiples y muy sonadas. En diversas entrevistas, había defendido el acompañamiento espiritual a uniones homosexuales sin cuestionar abiertamente su moralidad. Incluso justificó la eutanasia como un acto de humanidad en casos extremos, una postura que levantó ampollas en la ortodoxia católica. Pero quizás lo más escandaloso fue su autorización para un mural en la Catedral de Terninarni Amelia, que retrataba a Jesús entre figuras desnudas, incluyendo una representación homoerótica de sí mismo, semidesnudo. Este mural, conocido como el Escándalo de Terni, fue un punto de ruptura y una afrenta para incontables fieles. En un movimiento de gran simbolismo, León XIV nombró en su lugar al teólogo español José Granados, un reconocido discípulo de Juan Pablo II. Granados es conocido por su defensa intransigente de la encíclica Humanae Vitae y la teología del cuerpo, lo que marca un retorno a una línea más tradicionalista y clara en la enseñanza sobre la familia. Este cambio ha sido celebrado efusivamente por los tradicionalistas, con publicaciones en X como Catholic Herald declarando: León XIV pone fin a la deriva relativista. Sin embargo, sectores progresistas de la Iglesia han criticado la decisión como un retroceso hacia una Iglesia cerrada y menos dialogante. Solo un día después, el 16 de mayo de 2025, León XIV pronunció su primer discurso oficial ante el cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano. Y una frase en particular recorrió el mundo como un trueno: la familia, fundada en la unión estable entre un hombre y una mujer, es la base de toda sociedad civil. En una era dominada por la ideología de género, la redefinición de estructuras familiares y una fuerte presión por la inclusión de diversas formas de convivencia, estas palabras fueron un desafío directo y sin paliativos al relativismo cultural imperante. El Papa no dudó en citar a su homónimo, León XIII, y su encíclica Arcanum Divinae sobre el matrimonio cristiano. Reafirmó la enseñanza católica con una claridad que contrastó notablemente con la ambigüedad que, según muchos, había generado documentos recientes como Fiducia Supplicans, que provocó confusión y debate al abordar las bendiciones a parejas del mismo sexo. Este discurso no solo resonó con fuerza en los círculos católicos. En la plataforma X,
Hashtags como almohadilla León XV y almohadilla Familia Tradicional se volvieron tendencia global, con usuarios como @CatholicVoice escribiendo: por fin un papa que habla sin miedo y con claridad. No obstante, medios seculares influyentes como The Guardian criticaron el tono como regresivo y poco inclusivo, evidenciando la profunda polarización que ya acompaña cada paso del nuevo pontificado, tanto dentro como fuera de la Iglesia. León XIV también ha dado señales claras en el ámbito más sensible y profundo de la Iglesia, la liturgia. En su primera misa solemne celebrada en la majestuosa Basílica de San Pedro, el 17 de mayo de 2025, el Papa incorporó elementos del misal de 1962, una referencia directa a la forma extraordinaria del rito romano. Esto incluyó la recitación del canon romano en latín y la reintroducción de gestos litúrgicos tradicionales que habían sido menos visibles en pontificados recientes. Este guiño al Vetus Ordo, la misa tradicional, ha entusiasmado a los sectores que añoran profundamente la misa tridentina, especialmente después de las restricciones impuestas por el documento Traditionis Custodes durante el pontificado anterior, que limitó severamente su celebración. Durante su homilía, el Papa León XIV habló de la liturgia como un reflejo de la eternidad de Dios, un puente entre el cielo y la tierra, palabras que hicieron que el cardenal Robert Sarah, reconocido defensor de la tradición litúrgica y presente en la celebración, aplaudiera con visible y profunda emoción. Fuentes cercanas al Vaticano sugieren que León XIV podría estar considerando una revisión de Traditionis Custodes, abriendo la posibilidad de permitir un mayor acceso a la misa tridentina, aunque probablemente con regulaciones estrictas para evitar divisiones o abusos. Esta posibilidad ha generado una intensa especulación en plataformas como X, donde usuarios como @liturgiaviva han compartido entusiasmados: León XIV podría ser el Papa que por fin reconcilie la tradición con la modernidad y sane las heridas litúrgicas. El impacto de estos gestos en la vida de la Iglesia es incalculable. El arranque meteórico de este pontificado ha desatado un verdadero torbellino de reacciones, tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica. La figura de León XIV se ha convertido en un epicentro de debate y expectativa. Los cardenales tradicionalistas, muchos de los cuales habían sido marginados o vistos con recelo durante años, han mostrado un apoyo cauteloso pero palpable y esperanzador. El cardenal Raymond Burke, por ejemplo, redactó y difundió una oración especial a la Virgen de Guadalupe, pidiendo protección y guía para León XIV, un gesto de respaldo significativo. Por su parte, el cardenal Gerhard Müller, quien fuera removido de su cargo por Francisco, expresó públicamente: «Veo en este Papa a un líder que tiene la capacidad real de sanar las heridas de la Iglesia con verdad y caridad». Incluso el cardenal Joseph Zen, el valiente defensor de la Iglesia clandestina china y crítico del acuerdo con China, elogió la prudencia pastoral del Papa, aunque advirtió: «La claridad doctrinal en el largo plazo será la verdadera prueba de fuego de su pontificado». Por el lado progresista, las reacciones son, como era de esperar, mucho más mixtas y cargadas de escepticismo. El influyente camino sinodal alemán, que aboga por reformas radicales como la ordenación femenina y la bendición de uniones homosexuales, ha expresado su profunda preocupación por lo que perciben como un giro conservador que podría desandar el camino de Francisco. En X, usuarios como @synodnow han escrito abiertamente: «León XIV está desmantelando el legado de Francisco a una velocidad asombrosa». Sin embargo, otras voces, como la del teólogo jesuita James Martin, han buscado matizar, destacando el compromiso del Papa con la sinodalidad y la justicia social, sugiriendo que aún hay espacio para el diálogo y una posible síntesis. Fuera de la Iglesia institucional, los sedevacantistas, aquellos que creen que la sede de Pedro está vacante desde Pío XII o Benedicto XVI, han intensificado sus ya feroces críticas. Han calificado a León XIV como un modernista disfrazado, un lobo con piel de cordero. En foros como Novus Ordo Watch, se le acusa sin pruebas concretas de ser un títere de la curia liberal que pretende engañar a los fieles. Estas voces, aunque minoritarias, añaden una capa más de presión a un papa que ya enfrenta una iglesia profundamente fragmentada.
En el ámbito secular, la prensa internacional ha reaccionado con un interés voraz. The New York Times describió a León XIV como un conservador con rostro humano, un enigma para el establishment progresista. Por su parte, Le Monde lo calificó como un enigma diplomático, capaz de sorprender en cualquier momento. Su reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el 18 de mayo de 2025, donde el Papa hizo un llamado global a un alto el fuego inmediato en Ucrania, lo ha posicionado rápidamente como un actor global de peso. Sin embargo, esta acción también ha generado críticas de sectores conservadores en Estados Unidos, que lo acusan de alinearse con agendas progresistas o geopolíticas que no se corresponden con los intereses de la fe. El tablero global se mueve al ritmo de sus decisiones. León XIV asume el timón de la Iglesia Católica en un momento de crisis sin precedentes, una policrisis global que no distingue fronteras. Guerras devastadoras, el inminente impacto del cambio climático, crisis migratorias masivas y desigualdades sociales abismales exigen un liderazgo profético y audaz. En su homilía del 19 de mayo, el Papa habló de una humanidad que ha perdido su rumbo, navegando a la deriva en un mar de incertidumbre, y llamó a los católicos a ser luz en la oscuridad, sal de la tierra, levadura en el mundo. Pero los desafíos que enfrenta no provienen solo del exterior. Dentro de la propia Iglesia, hay riesgos y tensiones que amenazan con desestabilizar su pontificado. La Iglesia está dividida, quizás más que nunca. Una facción modernista que defiende a ultranza las reformas de Francisco, impulsando la sinodalidad, una mayor inclusión de la comunidad LGBTQ y un diálogo interreligioso sin límites. Y en el otro extremo, los tradicionalistas que claman por una restauración doctrinal y litúrgica completa, con una visión más intransigente. León XIV se enfrenta al inmenso reto de evitar ser visto como un equilibrista que intenta contentar a todos, lo cual es, a la larga, contentar a nadie. Por ejemplo, su enfático discurso sobre la familia tradicional ha sido un bálsamo para los conservadores, pero al mismo tiempo, su compromiso inicial con la sinodalidad ha generado escepticismo entre ellos. La confirmación de Pietro Parolin como secretario de Estado, a pesar de su perfil francisquista, sugiere una búsqueda de continuidad en la diplomacia vaticana. Sin embargo, cualquier intento de reforma estructural en la curia podría enfrentar una oposición encubierta o abierta de los cardenales y obispos más cercanos al pontificado anterior. La crisis financiera del Vaticano, con un déficit que, según la agencia Reuters, supera los 50 millones de euros anuales, exige decisiones audaces y dolorosas. Estas decisiones podrían generar conflictos internos y resistencias feroces entre los diferentes dicasterios y poderes dentro de la Santa Sede. En un mundo ideológicamente polarizado, las posturas de León XIV sobre temas sensibles como la migración o la ideología de género lo exponen a críticas desde todos los frentes. Su crítica implícita a las políticas anti-inmigración, como las promovidas por figuras como Donald Trump, podría alienar a importantes segmentos de católicos conservadores en Estados Unidos. Al mismo tiempo, su defensa inequívoca de la familia tradicional ya ha sido atacada con saña por influyentes medios progresistas que lo tachan de reaccionario. El Papa debe navegar entre estas aguas turbulentas sin perder su rumbo pastoral. Para muchos fieles, especialmente aquellos con una profunda devoción mariana, las profecías de Anguera, citadas por el vidente Pedro Regis, añaden una capa de misticismo y urgencia a este pontificado. Estas visiones hablan de un tiempo de purificación sin precedentes y de una gran batalla contra la Iglesia, donde muchos consagrados abandonarán la verdadera doctrina antes del glorioso triunfo del corazón inmaculado. Estas palabras resuenan poderosamente con los devotos, pero también podrían generar expectativas irreales que presionen al Papa a tomar posturas o acciones que podrían ser percibidas como demasiado radicales o milenaristas. Aunque no están confirmadas formalmente y son de un rol menor, las acusaciones de posible encubrimiento de abusos vinculadas al sodalicio de vida cristiana, una comunidad donde Prevost tuvo un rol de supervisión en el pasado, podrían resurgir en cualquier momento.
Para entender mejor el posible camino de León XIV, es útil mirar hacia el pasado. La historia ofrece lecciones poderosas. Consideremos el ejemplo del Papa Pío IX. Elegido en 1846, Pío IX fue inicialmente aclamado como un papa liberal, un reformista que prometía modernizar la Iglesia y acercarla a los vientos de cambio de la época. Sin embargo, un intento de asesinato y su posterior exilio forzado en Gaeta lo transformaron. Enfrentado directamente a las revoluciones del Risorgimento italiano, que buscaban destruir el poder temporal de la Iglesia y reducir su influencia, Pío IX experimentó una profunda metamorfosis. Pasó de ser un aperturista a convertirse en un férreo y militante defensor de la ortodoxia y la autoridad papal. Durante su largo pontificado, Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, publicó el controversial Syllabus Errorum, una lista de 80 errores modernos, y convocó el crucial Concilio Vaticano que definió, entre otras cosas, el dogma de la infalibilidad pontificia. Un giro de 180 grados. La pregunta que resuena en el Vaticano y más allá es, ¿podría León XIV, que ha iniciado su pontificado con gestos de sobriedad y tradicionalismo, seguir un camino similar? ¿Podría la presión de las crisis globales y las divisiones internas empujarlo de una prudencia calculada a una audacia aún mayor en defensa de la fe, siguiendo los pasos de Pío IX? Solo el tiempo lo dirá, pero los primeros indicios son muy reveladores. Con seriedad y esperanza, hermanos, el pontificado de León XIV no será un camino fácil. Las profecías, como las de Anguera, que hablan de pruebas y tribulaciones, nos recuerdan una verdad fundamental: la oración del pueblo fiel es fundamental. Este no es el momento de la división, de tirar piedras o de alimentar estériles enfrentamientos. Es el momento de la unidad, de la fe y de la acción concertada. Necesitamos un papa fuerte, sí, pero ante todo, un papa guiado por el Espíritu Santo, que sepa combinar la claridad doctrinal con una inmensa caridad pastoral, capaz de sanar las heridas de una iglesia fragmentada. Pidamos con fervor a la Virgen de Guadalupe, Madre de América, emperatriz de las Américas y protectora incansable de la Iglesia, que cubra a León XIV con su manto sagrado. Oremos incansablemente por la unidad de todos los católicos, para que, en medio de esta tormenta global, seamos auténticos faros de esperanza, de fe y de caridad para un mundo que tanto lo necesita. Su pontificado apenas comienza, y cada uno de nosotros tiene un papel en su desarrollo.